Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas a este su programa, su canal, El Ministerio La Verdad Presente, Madrugadas con Jesús. Estamos analizando la última secuencia el temario, el enemigo interno. Y bueno, había un personaje, ¿no? Hay un personaje de fondo al cual hemos venido analizando en cada uno de los temarios. La pregunta para esta mañana o título es Acam desafío a Dios. Terrible, terrible cuando muchas veces desafiamos a Dios. Encontramos en la historia de esta semana, Acam tuvo la osadía, tuvo el coraje de desafiarle a Dios, porque no querer obedecerle, haber escuchado los comunicados que Dios había enviado, estuvo desafiándole a Dios. Cuando Acam trajo el anatema, seguro lo trajo en alguna bolsa o en algún lugar, metido debajo de sus vestidos, en algo así, y la gente tuvo que verlo, a no ser que haya sido algo muy diminuto. Pero había mantos babilónicos, había oro, plata. Entonces, alguien tuvo que ver qué es lo que Acam estaba trayendo, y alguien tuvo que verse acercado. Acam, ¿qué llevas ahí? Oye, ¿qué es eso? Cuando llegó a su casa, alguien tuvo que recibir en la puerta, abrirle la puerta. Oye, ¿eso qué es? Calladito, no digas nada, silencio. Ahora, segunda situación. Primera situación, Acán pasando por medio del pueblo, a vista y paciencia de todos. Y alguien tuvo que haber sospechado lo que él tenía. Segunda situación, Acán llega a su casa. Para cobar el hoyo, tuvo que haber movido las cosas, movido la tienda, sacado a un lado su familia, tuvo que haber un poco de ruido, movimiento. Tuvo que ser observado, por lo menos por los vecinos. Oye, ahí en la casa de Acam algo está pasando, en su tienda veo que se mueve, están de desalojo, que vamos a ver qué pasa. Pero todos guardaron absoluto silencio. Es por eso que dice el Josué capítulo 7, ¿no? El pueblo ha pecado, ¿no? Porque hubo más de uno aquí que se convirtieron en cómplices. Versículo 15, versículo 16 de Josué 7. El que fuere sorprendido en el anatema, aquí está la advertencia de Dios, será quemado. ¿Acaso Acán no había oído esto? Y todo lo que tiene, o sea, no solamente va a ser quemado, sino todo lo que tiene, todo lo que acaba de coger, un robo, todo va a ser quemado, o sea, no va a quedar ni para él ni para nadie, ni siquiera para mí, dice Dios, porque está cogiendo algo que está siendo maldecido. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, versículo 16, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Como ya veníamos analizando los días anteriores, Acam ni siquiera tomó un poco de temor por todo esto. Hoy la tribu, hoy la familia, hoy en la casa. ¿Qué había pasado? Seguimos leyendo Patriarcas y Profetas. Acán cometió su pecado en desafío a las advertencias más directas y solemnes y de las manifestaciones más poderosas de la omnipotencia de Dios. Cometió su pecado que desafió a Dios. Se había proclamado a todo Israel, guardaos del anatema, porque no hagáis anatema en el campo de Israel.
Se le dio este mandamiento inmediatamente después del milagro del cruce del Jordán, después que el pacto de Dios fue reconocido mediante la circuncisión del pueblo, y después que se observara la Pascua y aparecía el ángel del pacto, el capitán de las huestes del Señor. Se estaba produciendo, habían terminado de producir la caída de los muros de Jericó. Era evidente toda la destrucción que sobrevendría infaliblemente a todos los transgresores de la ley de Dios. Página 470. Pero sin embargo, Acán no tuvo reparo alguno de esto. Querido, muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Acababan de hacer el pacto, acababan de ver los milagros, pero Acán, o sea, el problema de Acán no empezó ahí, el problema de Acán vino desde mucho más antes, ¿no? Fue como aquellos cristianos que hoy en día conocemos, que están con un pie adentro y un pie afuera, que nunca se toman en serio las cosas, ¿no? Que todo para ellos pasa como un simple momento, lo toman su vida cristiana en que es una vacilación. Hoy en día en la iglesia tenemos muchos acá. Y el problema no empieza ahí porque el hermano le miró mal o porque no le dieron caro. El problema viene de mucho más allá. El problema es que estamos vacilando con Dios. Estamos jugando con Dios. No nos estamos tomando en serio cada culto, cada reunión, cada cena del Señor, cada semana de oración. No nos estamos tomando en serio nada, ¿no? Simplemente estamos yendo porque, bueno, hay que ir. Estamos viviendo una etapa donde la iglesia está viviendo una tibieza, y si por eso pudieran darnos premios, fuéramos los campeones en eso. ¿Por qué? Porque no nos estamos tomando en serio nuestro encuentro con Dios, nuestro acercamiento a Dios. No estamos permitiendo que la palabra de Dios haga el trabajo que ella tiene que hacer en nuestras vidas. Nosotros le estamos dando la manito a la palabra de Dios y nos estamos cambiándonos las frases, cambiando los mensajes, cambiando los textos, cogiendo, echando mano solamente de qué, de lo que nos gusta. De esto habla y de esto no hablas. Y eso es lo que pasó con Acán. De tal forma que cuando vino la prueba, vino la tentación, entonces, ¿qué fue más fácil para él? A pesar de los mensajes, a pesar de las advertencias que se había dado. Y usted lo acabamos de leer en el versículo 15 y 16. Entre los millones de Israel, solo hubo un hombre que en aquella hora solemne de triunfo y castigo se atrevió a violar los mandamientos de Dios. Entre los millones, solamente hubo uno que se atrevió. La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán. Y aún frente a la muerte que por su causa arrastraba, lo llamó al manto babilónico que fue muy bueno. Ojo, muchas veces escudamos al pecado y decimos, uy, se ve muy bueno, muy rico, muy apetecible, muy elegante. A veces estamos entre paréntesis, decíamos el día de ayer, una cosa es confesar y otra cosa es arrepentirse. Son dos cosas muy diferentes. Podemos estar nosotros orando y solamente estamos confesando el pecado. Pero tenemos que ir al arrepentimiento. Para que haya perdón realmente por parte, para que Dios pueda borrar el pecado, tiene que haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento no se consigue solamente ahí, Señor, perdóname, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. No se consigue así. Pero nos han acostumbrado, nos han enseñado, nos han instruido
de que es así, nada más cómo se puede conseguir el perdón de Dios. Y Acam había aprendido esta forma, esta teología, esta costumbre, este rito de pedirle perdón a Dios simplemente así. No había permitido que el Espíritu de Dios haga su trabajo en el corazón de él. Entonces, de tal forma que en medio de su conciencia, sí, uy, era muy bueno eso, por eso lo tomé. Nos damos cuenta que muchos podemos estar, entre paréntesis, confesando o arrepintiéndonos, pero estamos siempre alabando al pecado. Entonces, no hay un perdón sincero, no hay un arrepentimiento sincero, no hay una confesión sincera. Por lo tanto, Dios tampoco puede ser sincero. Dios no puede darnos un perdón sincero. Y no porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros no lo queremos así. Queremos que Dios funcione a la medida nuestra. Un pecado lo había llevado a cometer otro y se adueñó del oro, la plata, dedicados al tesoro del Señor. Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que más se considera con liviandad. La pregunta es de esta mañana. ¿Conoce algún caso ¿Conoce algún caso de que la junta de iglesia haya tomado y haya censurado a alguien por codicioso? No, por codicia no se censura, por egoísta no se censura, por ser, por eso no hay censura. Se buscan otros pecados, se averiguan otros pecados, se castigan otros pecados, pero por este pecado que es la raíz de todo mal, que es la raíz de nuestra perdición, y va a ser la raíz de nuestra perdición, no se censura. Como no se ve, la historia de Acab nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Un pecado enorme, pero que trae consecuencias muy terribles. Seguimos avanzando. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente, va de a poquito, va creciendo, cada vez va haciéndose más grande. Y si no hay un alto, no hay un pare, no hay una exhortación, esto sigue creciendo. Y sigue no solamente acabando con la vida nuestra, sino que lo peor es que comienza a acabar con la vida de los demás. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo un hábito en él y lo ató con cadenas casi imposibles de poder romperlas. Este mal le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Este mal hizo de que él se quedara un tipo torpe, que a pesar de que escuchó, como todos escucharon el mensaje, el llamado, la advertencia, pero él ni siquiera por ningún lado le podía entrar el mensaje, porque estaba torpe, estaba cegado. La avaricia estaba ocupando toda la magnitud de su mente, de su corazón, porque de repente nadie tuvo el coraje de llevarlo al terreno, a Cam. Nadie lo corrigió, nadie le dijo, oye, lo que estás haciendo no está bien. Piensa, medita. Porque no hubo un mensaje, que es de esos mensajes que tuvieron que de repente incomodarle a Cam. Entonces, este pecado, este mal comenzó a horrorizar su pensamiento.
Y no le importó, no tuvo reparo del castigo que podría haber traído más tarde contra el pueblo y lo peor, contra su propia familia. El pecado, dice la sierva del Señor, página 470, párrafo 5, dice, el pecado embotó su percepción, lo entorpeció, lo embotó, le hizo un tipo medio animalesco, porque ese es el sinónimo de todo esto. Y cuando le sobrevino la tentación, pues tuvo que caer tan fácilmente. Mis queridos, si hoy no hay una advertencia, si hoy no se advierte al que vemos de que está un poco cojeando, más tarde cuando caiga va a ser difícil. Es por eso que muchas veces se cometen en la iglesia el grave error, ¿no? Que después que se van, queremos ir a rescatarlo. No se puede porque ya está embotado, ya está entorpecida la mente. Ya vinieron muchos demonios y ya tomaron posición de él. Si no podemos sacar hoy que tiene a unos cuantos demonios, mucho peor va a ser querer sacar cuando ya tiene miles de demonios, cuando ya abandonó la iglesia. Pero como no tomamos el tiempo de poder ver, de poder atacar, de poder llevarle a reflexión cuando está empezando el pecado, muchas veces queremos ser los héroes en querer ir a sacar el pecado cuando ya ya tomó cuerpo de la persona, ya tomó la mente de la persona. Y eso es lo que pasó con Acán. Lea lo que dice la página 470, párrafo 5, ahí está. No se cometen aún hoy pecados semejantes a este y frente a las advertencias tan solemnes como las dirigidas a los israelitas, ¿no pasa lo mismo hoy? Sigo leyendo lo que dice el Espíritu de Profecía. Se nos prohíbe tan expresadamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Se nos amonesta, no podéis servir a Dios, ni tampoco poder servir las riquezas. No podéis servir a dos señores. Lucas dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Se nos dice, se nos predica, se nos habla. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Tenemos los mensajes, tenemos las advertencias, tenemos la historia, cuál fue su final de cada uno de ellos. Todos terminaron muertos, pero lamentablemente están destinados hoy a la muerte eterna. Se van a levantar un día, pero se van a levantar para la muerte eterna, para la destrucción final. ¿Tuvieron su oportunidad? Claro que tuvieron su oportunidad. Judas tuvo muchas oportunidades, al igual que Acán, Anías y Zafira y otros personajes más. Y aún ante estos casos, tenemos el de Lucifer, el hijo de la mañana, que codiciando una posición más elevada perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Tenemos otro ejemplo claro, ¿no? ¿Dónde nació el mal? Habíamos ido hace un par de semanas atrás, ¿no? ¿Dónde se originó el conflicto? ¿Quién fue el originador del conflicto? El llamado hijo de la mañana, el llamado lucero de la mañana. ¿Tuvo su oportunidad también? Claro que lo tuvo. Pero sin embargo, el orgullo, la vanagloria, la codicia, lo llevó a ser el ser que hoy día es. Y que finalmente lo único que le queda a él es la destrucción final. Ya no tiene tiempo, ya no tiene espacio para el arrepentimiento, ya está condenado. Mis queridos, un día el tiempo de gracia, la puerta de la gracia se va a cerrar. Un día se va a acabar la gracia. Y un día nuestro caso va a quedar también totalmente saldado ya. Hay mucha gente que está esperando que después quiera arrepentirse. Se va a arrepentir, pero va a ser tarde de más, al igual que Acán, al igual que Judas, al igual que el hijo de la mañana.
Su caso ya fue cerrado, ya fue saldado, ya acabó su tiempo de gracia. No obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. ¿Cuáles son sus consecuencias? Crea descontento, disensión en las familias. Es un mal común que también existe hoy día en la iglesia, dice la sierva del Señor. Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, miembros egoístas, miembros ávaros, miembros ambiciosos. Estamos de repente estamos en un proceso de junta de nombramientos y todo lo demás. Algunos están ambiciando el cargo. Quiero ser anciano y si no me dan anciano no me den nada. Hay muchos que pasan por esta situación. Canes. Descuidamos la caridad. Solamente vemos nuestro entorno, pero nos olvidamos de mirar a los demás, lo que está pasando, tanto en la pobreza física, económica, como también en la pobreza espiritual. O sea, si el Espíritu de Dios no nos toca, no nos conmueve, no nos está haciendo mella en nuestras vidas, si no estamos permitiendo que la palabra de Dios nos toque cada vez que estamos yendo entre paréntesis a nuestro culto personal, porque si no hay cambio, no estamos haciendo nada. Entonces, como yo estoy descuidado espiritualmente, menos voy a tener el deseo y las ganas, el ánimo de mirar el descuido espiritual de los otros, de los demás. Pero sin embargo, tenemos los altos grados de dirigentes, de ancianos, de líderes, pastores, directora de ministerios, descuidados. Descuidamos la caridad de la salvación, descuidamos la caridad, tanto la parte económica, física, como también la parte espiritual. Estamos siendo egoístas con Dios. Estamos acariciando más las cosas de este mundo, ¿no? Estamos siendo ambiciosos. Estamos tan mofados con el cargo, con esto, lo otro, que estamos descuidando la parte principal. La parte principal, mi querido hermano, por más anciano pastor que seas en la iglesia, en el distrito, no es que los miembros asistan, no es que el programa empiece a las 9 de la mañana. La parte principal es nuestra comunión con Dios, nuestro encuentro con Dios. Esa es la parte principal que tenemos que tenerlo muy presente. Estamos más preocupados en la programación, en el culto, que todo salga bonito, que se cumpla esto, lo otro, que venga fulano y sutano. Estamos descuidando la parte principal, la razón de ser nosotros como pueblo. Dios no nos ha llamado para celebrar un evento de un concierto en un programa de jóvenes. O sí, para eso nos ha llamado Dios. Muéstreme el texto. Muéstreme el texto donde dices. Dios no nos ha llamado para celebrar, un bonito aniversario con harta comelona, con harta carne. No, Dios no nos ha llamado. Muéstrame el texto. No hay. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Para hacer luz, para hacer la sal de la tierra, para alumbrar a los demás, para llevar el evangelio a los demás. Para eso nos ha llamado Dios. Pero nos damos cuenta que descuidamos esto. Y estamos tan más mofados, distraídos en toda esta situación. Descuidamos nuestra salvación, la nuestra y la de de nuestro prójimo. Entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto. Desgraciadamente, hay muchos tacanes. Más de un hombre asiste ostentosamente al culto. Note con lo que dice este párrafo. Más de un hombre asiste ostentosamente al culto y se sienta a la mesa del Señor, mientras que entre sus bienes se ocultan ganancias ilícitas, cosas que Dios ha maldecido. ¿Conocerá alguno de ellos? Se sientan muy bien en la mesa del Señor, delante de Dios, toman el púlpito, predican,
pero sin embargo están ocultando pecados. Pues hacíamos la pregunta hace unos cuantos días atrás, ¿no? ¿Qué tienes en tu tienda? ¿Qué hay en tu tienda? ¿Recuerdan aquella pregunta que hacíamos al iniciar uno de estos programas de esta semana? Muchos sacrifican la aprobación de la conciencia, pero descuidan la esperanza del cielo. Estamos más preocupados por la aprobación de lo que nos digan en este mundo, por la aprobación de hombres, pero que estamos descuidando si Dios realmente nos está aprobando. El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda la nación. ¿No será que en vuestra iglesia hay de repente algún pecado? Usted sabe, conoce, usted que es el dirigente de iglesia anciana, conoce dónde está el problema. Es como hoy en día, ¿no? Todo el mundo hablo de nuestra región, vamos a derrocar la delincuencia. La pregunta es, ¿acaso ellos no saben? ¿Acaso la policía no conoce, no sabe quiénes son, dónde se mueven, cuáles son sus direcciones? ¿Acaso no pueden acceder a la información de la RENIEC y sacar sus direcciones, saber dónde están? Saben que sí. Yo asistí a un curso hace muchos años sobre el tema de seguridad ciudadana y nos dieron los detalles. La organización compuesta por fulano, sutano, ahí todo el árbol, ahí toda la distribución, fulano es el líder y todo ahí. Ellos tienen toda la información, entonces, ¿por qué no la atacan? ¿Por qué no van directamente? Lo mismo nos pasa hoy a nosotros. Conocemos, sabemos dónde está el problema, quién es el problema. Pero como es el compadre, como es el amigo, como es el familiar, como es el hijo, como es el padre, como es el dirigente, todos vieron el pecado de Acán, todos vieron a Acán pasar ahí con su lingote, ¿no? Pasando ahí, si así lo hubiera metido dentro de su traje, se notaba algo abultado. Y Acán, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Has tomado mucho aire? ¿Te has inflado? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿No? Pero todos guardaron silencio. O el pecado de un hombre se degradó, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia, hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y finalmente tiene que ser eliminada, dice aquí la página 471, párrafo 3. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones de Dios de Israel, del Dios de Israel, y acarreen debilidad entre el pueblo. ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué muchas veces no hay bendición en los hogares? Busque qué hay en la tienda. Remueva qué hay en la tienda. ¿Por qué no hay bendición en la familia, en el hogar? ¿Por qué se vive peleando en la casa? Busque dónde está ese lingote, dónde está ese manto babilónico, dónde está escondido. Mueva los ladrillos, rompe el piso, búsquelo, sáquelo de raíz. Elimínelo. No lo venda, no lo regale porque va a mandar maldición a la otra casa. Quémelo. Échele en un saco y váyase al muelle de Huanchaco y échelo al mar, al fondo del mar ahí. Acabe con eso. Ay, hermano, pero esto me han regalado desde España. ¿Qué importa? Échenlo en el saco y llévenlo a botar al muelle de Huanchaco ahí. Que el agua se encargue. Pero no siga acarreando con la maldición. Hay que descubrirla, hay que eliminarla. Es lo que está diciendo aquí la sierva del Señor. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existen frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no algún Acán en el campamento. En vez de cruzarse los brazos y levantarse en una triste situación, no se cruce los brazos. Si conoce un problema, no crucemos los brazos. Con humillación y escudrimiento y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Acán reconoció su culpabilidad. Sí, reconoció, claro que reconoció, pero lamentablemente lo hizo muy tarde, fue muy tarde ya. Habrá muchos hoy que van a reconocer su pecado, pero lamentablemente habrá sido tarde.
Dios está dándonos muchas oportunidades. Hoy, algunos cuando vean que viene la destrucción, viene la desgracia, se van a creer, pero lamentablemente habrá sido tarde, habrán perdido todo ya no habrá tiempo. La destrucción finalmente va a venir sobre ellos. La muerte va a venir sobre ellos. Y no solamente eso, sino sobre toda su familia. Por culpa de ellos, su familia se perderá, la iglesia se perderá. Acá me había visto a los ejércitos regresar de Jai, derrotados, desalentados. Había visto a Josué, a los ancianos de Israel postrarse en tierra, congojarse. Si en ese momento él hubiera tomado conciencia y se hubiera sumado, entonces habría dado un verdadero arrepentimiento. Pero sin embargo, él siguió guardando silencio. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito, pero sus labios estaban totalmente sellados. Luego se realizó la investigación, se comenzó a señalar a la tribu, a la familia, a la casa, pero aún no se sintió tocado por Dios. Cuando su pecado ya no pudo más ocultarse, reconoció la verdad. Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez aprobados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán pudo evitarse las consecuencias, pero no lo quiso hacer. Pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo, solamente para eso nada más. No se había arrepentido en verdad de su pecado, no había sentido contrición, ni cambiado su propósito, ni tampoco aborreció lo malo. Sí, le he tomado, fue muy lindo ese manto, por eso lo tomé, seguía aludiendo al pecado. Así también formularon sus confesiones los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios, después que cada caso haya sido decidido para la vida o para la muerte. Pero las tales confesiones no pueden salvar al pecador. Y culmina este capítulo diciendo, como Acán muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones y se lisonjean de que Dios no es tan estricto. Como están ocultando el pecado, como no hay castigo, como no cae fuego del cielo, muchos están lisonjeando en esos pecados. Demasiado tarde sus pecados ya no podrán ser expiados con sacrificios ni tampoco con ofrendas. La persona que tendrá que ser buscada, como en el tiempo de Josué, sino en que sus propios labios confesarían su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Y finalmente, dice Apocalipsis, caerá destrucción sobre aquellos. El tiempo habrá acabado, el fin habrá llegado, los castigos de Dios habrán llegado. Cada uno en ese momento va a reconocer delante de Dios, en el juicio de Dios, en el día final, que su castigo es justo. Me merezco, Señor, esto, porque ahí el Señor Dios nos mostrará todas las veces que nos estuvo llamando. Fecha tal, culto tal, mensaje tal, sermón tal, en tal lugar. Nos estuvo llamando. La visita del hermano fulano, sutano, cuando te estuvo haciendo reconocer tu pecado y te molestaste, te enojaste con él, te fuiste del grupo. Todo va a aparecer ahí. Señor, me merezco, pero lamentablemente ya te mereces, ¿qué? La destrucción final. Que Dios nos bendiga realmente a cada uno de nosotros y que no vaya a ser esa nuestra situación. Mateo 18 dice, si tu hermano peca, ve, repréndelo, aconséjalo, llámalo, y si no, busca otro, y si no, busca otro, si no, di a la iglesia, di a la junta, y si no te oye, tómalo por publicano. Eso es lo que dice San Mateo, los pasos a seguir. Que Dios nos bendiga en esta mañana, es mi deseo. Amén.